Pero lo que me confronta es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú le quieres entregar al pueblo el día que nos reunamos? Créanme que eso me confronta. Porque si algo es importante cuando tenemos o queremos agradar a Dios, si hay algo importante es que uno no quiere hablar uno, hermanos. Uno quiere que sea Dios el quien hable, para que Dios pueda llevarle eso al corazón del pueblo. Y a lo largo de la semana, Dios me ha estado, yo no diría que visitando, porque Él siempre está conmigo, pero he tenido unos momentos tremendos en la presencia de Dios. Y solo un mensaje es el que se me viene a la mente, solo es un mensaje el que se me viene al corazón y yo lucho y yo peleo y pregunto, Señor, ¿esto es lo que tú quieres darle al pueblo? Y ciertamente Dios siempre trae palabra para el pueblo, palabra de fe y palabra de esperanza. Hermanos, ustedes no están huérfanos. Dios tiene un Padre amante que está pendiente de ustedes. Hermanos, créanme que las palabras que estoy diciendo en este momento no es porque yo quiera agradar el oído de ustedes. Ustedes tienen un Padre amante, hermanos. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es ver a Dios como un Padre, pero Él es nuestro Padre. Tenemos un Padre amante, hermano. Pero el amor también es firme. Y el amor, a veces por amor, se tiene que corregir. Y voy a compartirles lo que Dios me dio. Tengo lo que he recibido en mi corazón. Y le pido a Dios que sea su palabra, no la mía, y que sea Él obrando conforme a su santa voluntad. Vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 9. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, del versículo 8 en adelante. Amén. Dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y leemos hasta este versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Amén, Señor, gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, aquí tenemos una porción del profeta Isaías. Quiero en este momento, antes de seguir el mensaje, que por favor levanten la mano los que nos están visitando por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Ajá, ajá, bienvenidos, bienvenidos. ¿Hay alguien por acá? ¿Nos visita alguien por acá por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el nombre de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, como escogida es la iglesia en el periodo de la gracia. Es el pueblo que Dios toma para sí y es el instrumento de Dios sobre la tierra. Israel era el instrumento de Dios y todas las naciones sabían acerca del Todopoderoso porque era el Dios de Israel. De igual manera, la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. El mover y el manifestar de Dios era a través de Israel en el Antiguo Testamento y el mover y el manifestar de Dios es a través de la iglesia en este periodo que conocemos como el periodo de la gracia. Ahora, mi hermano, el pueblo de Israel no supo mantenerse en el llamado de Dios. El pueblo de Israel no supo mantenerse en ese llamado único, especial, que Dios le había asignado al pueblo de Israel. Y dentro de ese llamado, tener temor a Dios y estar en santidad. Tener el temor a Dios y estar en santidad. El problema de haberse apartado del temor de Dios radica en el hecho de que, aunque Dios los castigaba, habían endurecido su corazón. Y aunque Dios los castigaba, ellos no procedían al arrepentimiento. ¿Saben? Déjenme decirles esto. Hay un rabino americano, un judío rabino, que se llama Jonathan Cahn. Jonathan Cahn ha publicado varios libros, porque Dios le ha dado una revelación tremenda a este hombre. Este hombre aceptó a Cristo como el Mesías, y ahora él predica que Jesús es el Mesías del pueblo de Israel. Pero hay algo tremendo, porque Dios le dio una revelación a este hombre, y escúchenme esto, hermano, escúchenme esto, por favor. Este hombre, Dios lo llevó a esta porción del libro del profeta Isaías, aquí en el capítulo 9, donde el pueblo de Israel dice, en el versículo, ya les voy a decir, donde el pueblo de Israel dice, el versículo 10, el versículo 9 y 10, sobre todo el 10, dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Y leíamos en el versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Él entendió, hermanos, que había un mensaje de parte de Dios para la nación americana. Yo quiero que no se me pierdan. Escúchenme esto. Él entendió que en esta porción de la palabra Dios le estaba revelando un mensaje de urgencia para la nación norteamericana. Y él lo llamó, él publicó el libro y el libro lo llamó El Presagio, porque era una advertencia de parte de Dios para el pueblo americano. ¿Cuándo ocurrió ese mensaje de parte de Dios? Él dice que este mensaje, esta revelación, este presagio que Dios le estaba mandando al pueblo norteamericano ocurrió el 9 de septiembre del año 2001 cuando derrumbaron las Torres Gemelas. Ahora, escúchenme esto. Nunca Estados Unidos había tenido un ataque dentro de su propio territorio. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en escenarios europeos, africanos. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en escenarios europeos, africanos y asiáticos. Llámese la China, Japón, las Filipinas, todas estas zonas geográficas durante la Segunda Guerra Mundial entraron. Pero Estados Unidos nunca había sido atacada dentro de su territorio. Era la primera vez que esta nación era atacada dentro de su territorio. Y ese era el primer presagio. Y no le voy a hablar de todos los presagios de Jonathan Cahn y del mensaje de urgencia que él le está mandando a la nación americana. Pero quiero hacer uso de lo que Dios le mostró porque quiero ilustrar y quiero hacer una reflexión acerca de lo que viene en los próximos días para nuestra nación. ¿Y saben qué?
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, había algo que demostraba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y lo que demostraba la presencia de Dios en medio del pueblo era que el pavor, el temor y el espanto de Dios caían sobre los demás pueblos conforme el pueblo de Israel avanzaba. Dicen que cuando ellos cruzaron el río Jordán y entraron ya propiamente dicho a la tierra de Canaán, los pueblos de Canaán, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los cananitas, todos ellos entraron en pavor porque habían escuchado de las cosas grandes que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Así que la primera característica que demostraba que el pueblo de Israel estaba en la presencia de Dios era que caía terror sobre sus enemigos y no se atrevían a enfrentar al pueblo de Israel. Pero también, y aquí es donde está el presagio, pero también demostraba que en el momento que el imperio asirio entró al reino del norte, al reino de Israel, cuando el imperio asirio entró al reino del norte y tumbó parte de la muralla de la ciudad, era también un presagio de que a causa de su pecado la presencia de Dios se había apartado. Y por tanto el temor que tenían los pueblos para entrar contra Israel había desaparecido. Esto era una señal sobre la cual el pueblo tenía que reflexionar. Sin embargo, no reflexionó. Y Dios permitió entre el boquete que abrieron en el muro, Israel cae en el año 732 antes de Cristo. Pero Dios permitió que entre el boquete que abrieron en el muro y la caída de Israel pasaran unos cuantos años. Era un mensaje de parte de Dios a la nación de Israel para decirles que la presencia de Él se había apartado a causa de su pecado y que venía un juicio más adelante, que esto era solamente un presagio de las cosas que iban a ocurrir hacia el futuro. Y Él entendió que en medio de lo que estaba ocurriendo en las Torres Gemelas había un mensaje y habían cosas, hermanos, que pasan un poquito lo natural y entendemos que Dios se mueve en lo sobrenatural y entendemos que Dios es el dueño de la historia y comenzamos a entender que hay cosas que aunque no las comprendamos, Dios se está moviendo. Ahora, escúchenme esto, de que hay cosas que no podemos entender, no deja de ser interesante. Por ejemplo, y perdónenme un momento de hablar de mí, pero escúchenme esto. Y no sé qué significado tiene, ojo, no sé qué significa. Si a alguno Dios le revela el significado, viene y me lo dice. Yo nací el 23 de noviembre. ¿Qué día? 23. Les estoy diciendo esto como un dato curioso. Escúchenme, les estoy diciendo esto como un dato curioso. Pero también se los estoy diciendo porque Dios nos habla, hermanos, a través de ciertas cosas que ocurren en nuestra vida. Hay significados en ciertas fechas y hay significados en ciertas cosas que pasamos por alto. Porque la vida de nosotros, hermanos, en la vida de nosotros hay, escúcheme esto, en la vida de nosotros hay parábolas de parte de Dios. Y las parábolas no las entiende todo el mundo. Al único al quien Dios le revela las parábolas es a los que están interesados en saber el significado de las parábolas. Hay cosas en nuestras vidas que ocurren que son como parábolas. Son cosas que están encriptadas a través de las cuales Dios te está hablando. Pero tú no puedes entender qué es lo que Dios te está hablando porque muchas veces no nos interesa o no tenemos tiempo para Dios. Pero en la medida que nosotros comenzamos a buscar de Dios, esas cosas que no entendemos se comienzan a desencriptar, se comienzan a abrir y comenzamos a entender el plan que Dios tiene para con nosotros. Escuchen, yo nací el 23 de noviembre, día 23, y les voy a decir el año, porque tiene que ver con esto. Yo nací el 23 de noviembre del año 1967. Si usted suma 1 más 9 más 6 más 7, le va a dar 23. 23
23. Desde niño crecí en la urbanización Humboldt. Tengo muchos recuerdos bonitos de la urbanización Humboldt. Nosotros nos mudamos de la urbanización Humboldt cuando vendimos la casa en el año 1990, cuando yo cumplía 23 años. Cuando analizo el orden por parte de mi padre, de el abuelo, la abuela, mi papá y sus 3 hermanos, y la descendencia que viene de esos 3 hermanos de parte de los abuelos, por parte de mi padre, por parte de mi padre, su abuelo, yo soy el descendiente, adivinen qué, yo soy el descendiente número 23. Si mal no recuerdo, sin yo estar buscando estos detalles de mi vida, descubrí que, esto lo descubrí aproximadamente cuando yo tenía 46 años. ¿Cuánto es 23 más 23? 46 años. Yo solamente les estoy ilustrando cosas curiosas que hay en la vida de nosotros. ¿Y saben qué? A veces no podemos comprenderlo, pero estoy convencido que hay una razón y hay una información, hay algo que decir, que hasta el momento no lo comprendo, pero sin duda alguna hay algo que decir ahí. Y Dios le habló a la nación de Israel, pero la nación de Israel no supo entender, o mejor dicho, tenía el corazón tan endurecido que no quiso aceptar el mensaje de Dios y por tanto no entender los presagios. Bueno, este rabino americano dijo que esos presagios también Dios se los había mostrado que eran para la nación norteamericana. Que eran para la nación norteamericana. Ahora fíjense, por primera vez le entraba a Estados Unidos un ataque en su propio territorio. El 9 de septiembre del año 2001. Ya los enemigos de Estados Unidos no le tienen temor a los Estados Unidos. Ya los enemigos de Estados Unidos lo confrontan de manera abierta. Y él dice, esto es un mensaje para la nación americana. Ahora, él encuentra otros detalles ahí, que a vuelo de pájaro se los voy a explicar. Porque no deja de resultar interesante cómo Dios habla. Pero estamos dejando pasar por alto el importante mensaje de Dios que está trayendo sobre la humanidad en este punto exacto de la historia. Ahora, fíjense, el pueblo de Israel dijo, en ese versículo dice, pues nos tumbaron los ladrillos, el versículo, cayeron los ladrillos, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Saben? Después que derrumbaron las torres gemelas, la palabra que construiremos de cantería, dice este rabino Jonathan Cahn, es una palabra que en el original hebreo es gazit. La palabra piedra en el original hebreo es gazit, que es una piedra que no es una piedra que usted agarra de la naturaleza y la coloca y forma un muro de diferentes piedras que agarró del río, por ejemplo. La palabra gazit es una piedra que es trabajada en cantería. Después que derrumbaron las torres gemelas, cerca de Nueva York existe una cantería y elaboraron una piedra de más de 20 toneladas de peso para poner donde exactamente habían quedado las torres gemelas. Es decir, ellos hicieron uso de una piedra gazit, una piedra trabajada en cantería para colocarla ahí. Aquí hay un segundo presagio. Estados Unidos estaba repitiendo exactamente la conducta de Israel. Y Dios le dio a Israel unos años antes de que cayera el juicio total sobre la nación. Y la actitud y el comportamiento de los Estados Unidos no fue volverse a la presencia de Dios. La actitud de todos los líderes de los Estados Unidos fue, pues si nos tumbaron los muros de ladrillo, haremos de cantería.
La actitud de la nación americana fue: vamos a gritarle al mundo que somos la nación más fuerte y más grande del mundo. Y nosotros hemos podido ver desde el 2001 hasta la fecha de hoy cómo la nación americana se ha ido degradando, cómo ha ido perdiendo la fuerza, y cómo naciones como Rusia o como China se están levantando ya, no, ni tan siquiera digo que se están levantando, ya se han levantado como las potencias emergentes dentro del planeta. Ahora, esto es interesante, hermano. Esto es interesante, les voy a explicar por qué. Porque no solamente pusieron una piedra de cantería, pusieron una piedra gasít, sino que en el momento en que se derrumbaron las Torres Gemelas, cerca de las Torres Gemelas hay una iglesia que viene desde la época de George Washington. De hecho, cuando la nación americana se formó como nación, en esa iglesia George Washington y todos los fundadores de esta nación hicieron un culto de acción de gracias ante Dios por la formación de los Estados Unidos. Pero en el momento que se derrumban, y ya vamos a tocar tema Venezuela, pero en el momento que se derrumban estas torres, parte de un bloque de esas torres cayó cerca del templo, en un área que es como un jardín, un patio del templo. Una de estas rocas cayó cerca del templo y ahí había un arbolito que fue destruido. ¿A que no adivinan ustedes qué tipo de arbolito era el que estaba ahí al lado del templo? Era un cabrahigos. O sicomoro se conoce también. Era un sicomoro. Y la nación americana sacó las raíces del cabrahigo y plantaron un cedro. Nos quitaron el cabrahigo, pondremos cedro. Porque ellos no han sabido entender la revelación que Dios les ha venido trayendo. ¿Y saben qué, hermanos? Hay momentos que Dios me inquieta por lo urgente del mensaje, hermano. Hay momentos donde Dios me inquieta por lo urgente del mensaje. Hay momentos donde Dios me dice: viene algo grande. Están a punto de ver cosas que se van a desatar, no solamente sobre vuestra nación, sino sobre todo el planeta Tierra. Y mi pueblo todavía no está entendiendo el mover mío. Mi pueblo todavía no está entendiendo el mover profético de lo que viene sobre el planeta Tierra. Hay un joven costarricense, un tico, como les dicen a ellos. Hay un joven tico que en el año 2003, orando, ayunando, los amigos de la iglesia lo llamaban el profeta porque se metía fuertemente con Dios. Dios le mostró algo en el año 2003 y él lo viene diciendo desde el año 2003, no ahorita. Dios le mostró que habían dos demonios terribles atados en el infierno. Dice él que eran unos demonios increíbles, que cada demonio medía por lo menos 7 metros de alto y estaban atados con cadenas especiales. Y él dice que estos demonios blasfemaban de una manera terrible, pero que también estos demonios decían: se acerca el tiempo de nuestra liberación. Y en la medida que estos demonios decían eso, decían también: pronto saldremos y ya tenemos asignados los cuerpos que vamos a poseer. Y este joven le preguntó a Dios: Señor, ¿de qué se trata esto? ¿Quiénes son estos demonios? Y Dios le dijo: estos demonios son el demonio de falsos profetas y el demonio de anticristo, que saldrán a la tierra. Y los cuerpos que van a poseer estos demonios de muy alta jerarquía, de mucho poder,
son los cuerpos del falso profeta y del anticristo. Pero en medio de lo que él se le estaba viendo, él comenzó a ver que salían muchos y muchos demonios del infierno. Hermanos, la palabra de Dios dice que se va a incrementar la actividad demoníaca en los últimos tiempos. En Timoteo, Pablo dice, hablándole a Timoteo, y sabe que en los últimos días vendrán tiempos endemoniados, vendrán tiempos de una mayor actividad de los demonios. Y él veía que del mismo infierno también salían muchos demonios. Pero escúchenme esto, hermano. Ahora, quiero que me lo sepa entender. Yo solamente me voy a limitar a lo que la revelación que tuvo este hermano. Yo quiero limitarme a la revelación que tuvo este hermano, pero les estoy comentando esto porque quiero llegar a una reflexión, no solamente de ustedes, de parte de ustedes, sino de parte mía también. Estos demonios salían sin boca, eran aquí como cubiertos, y Dios le decía a este hermano, sepa usted, hijo mío, que una señal de la proximidad de mi venida es que van a salir demonios del oriente, y la humanidad entera va a usar tapabocas. Tenemos que usarlos porque hay un virus. Pero ¿de dónde nos vino ese demonio? Del oriente, de China. Hay un demonio que vino del oriente, de China. Y Dios le decía, hijo mío, cuando vean eso, sepan ustedes que mi venida está muy, muy cerca. Porque les doy una señal, el tapabocas es señal de la proximidad de mi venida. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que mis hermanos, Dios ha venido hablando. Dios ha venido trayendo una palabra. Y no sé por qué, hermanos. No sé por qué. Pero hay 3 naciones que juegan un papel preponderante y especial ante los ojos de Dios. La primera nación es el pueblo de Israel. Dios lo escogió. Y el pueblo de Israel es el mensajero de Dios para la humanidad, para traer al Salvador al mundo. Y Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel, todavía no ha terminado. Porque viene el periodo más duro, cruel, que jamás la nación de Israel haya vivido. Si a ustedes les parece que lo que la nación de Israel vivió en la Segunda Guerra Mundial, que mataron a más de 6 millones de judíos, es duro, no tienen idea de lo que le viene a la nación de Israel en un futuro próximo. Hay reservados para la nación de Israel 7 años de tribulación. Dice la palabra de Dios que serán tiempos de tribulación como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Serán tiempos de dolor, de angustia, de desespero. Serán tiempos indescriptibles de dolor como nunca los ha habido ni los volverá a ver. Pero después de la nación de Israel, hay otra nación que tiene unas características muy especiales. Es los Estados Unidos. ¿Saben, hermanos? Dios hizo un pacto con Israel. Los Estados Unidos hicieron un pacto con Dios. Los Estados Unidos le dijeron a Dios cuando se formaron como nación. Entre ellos Abraham Lincoln dijo, Señor, si nos apartamos de ti, la bendición tuya cesará de sobre nosotros. Recuerdo yo que el año pasado, y esto se los comentaba yo a ustedes, recuerdo yo que el año pasado, hermano, nunca sentir yo el deseo de orar por la nación norteamericana, yo nunca lo he sentido.
Decir yo que quiero ayunar o clamar y gemir delante de la presencia de Dios por la nación americana, yo nunca lo he sentido. Y el año pasado, en una madrugada como a las 3 de la mañana, el Señor me levantó y el Señor me hizo sentir que tenía que orar por la nación norteamericana, porque venía algo muy duro sobre esta nación, viene un derrumbe económico sobre esta nación, vienen cosas tremendas sobre esta nación. Y por primera vez en mi vida, hermano, por primera vez en mi vida, en mi corazón comencé a sentir una compasión por la nación americana. Comencé a sentir un dolor que no puedo explicar por la nación americana, norteamericana. Y oraba por ellos. Y oraba por ellos. Y la tercera nación con la que Dios tiene un trato especial, no sé por qué. Yo solamente acepto que es soberanía de Dios. La tercera nación con la que Dios tiene un trato especial es con nuestra nación, Venezuela. Pero créame, mi hermano, que al igual que a Israel y que al igual que a los Estados Unidos, esto arrastra un compromiso y un peso sobre nuestros hombros enorme, porque cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios aparta a alguien, cuando Dios decide bendecir a alguien, también Dios va a demandar y exigir de ese alguien sobre el cual está entregando algo grande. Y para yo asegurarme de decir lo que estoy diciendo en esta mañana, ayer me tomé la molestia de hablar con un pastor que estuvo el 12 de octubre del año 1992 clamando y gimiendo en el estado de Yaracuy al frente de la montaña del Sorte. Porque en el año 1992, ven otra vez los números, hermano. Dios hablándonos, Padre bendito. Es que Dios nos habla, pero no entendemos. El 12 de octubre del año 1992 había un grupo de hermanos orando y clamando por nuestra nación. El 12 de octubre lo toman los babalaos, los santeros y los satánicos para hacer rituales, y sobre todo en la montaña del Sorte siempre han tomado el 12 de octubre para venerar a la corte indígena, para venerar a cualquier cantidad de demonios. Que el Señor los reprenda. El hecho es de que antes de que ocurriera este clamor del 12 de octubre, había un grupo, y yo le pedí información al hermano, yo lo llamé ayer, porque él estuvo ahí en el año 92 clamando con esa gente. De hecho, la esposa de mi hermano, el pastor Bernardo Contreras, que es el pastor del Centro Cristiano Misionero de Mérida, ella también estuvo allí. Yo pedí información, porque yo quiero darles a ustedes palabra veraz y no decir solamente por decir. Hermano, y yo le pregunté a él acerca de estos hechos y que él me confirmara si lo que yo estaba diciendo era verdad o era mentira. Y él me confirmó la veracidad de los hechos. Él me dijo, que en los Estados Unidos había un grupo de gente orando y le decían a Dios: Señor, estamos listos para un avivamiento. Señor, manda un avivamiento. Estamos listos, tenemos los recursos para llevar de lo que tú derrames sobre nosotros para el mundo entero, para las demás naciones. Y clamaban y lloraban y gemían delante de la presencia de Dios estos hermanos norteamericanos. Y Dios les habló y les dijo: no es así. Ciertamente viene un avivamiento, pero no va a empezar en los Estados Unidos, va a empezar en Venezuela. Les digo que los llamé ayer, a este pastor lo llamé ayer, quería confirmar la información. Y este hermano me decía que Dios les decía eso, y que Dios les decía, faltando pocos días antes de que ocurriera el 12 de octubre, el clamor de ellos frente a la montaña del Sorte, que Dios les decía:
este 12 de octubre, le decía a estos hermanos norteamericanos, va a haber algo especial en Venezuela. Y es lo que va a sellar el propósito mío en esta nación. Y va a ser en la ciudad de Chivacoa. Y uno de ustedes tiene que ir a esta nación y llevarles el mensaje de que yo les he dado en esta hora. Que el gran poder de Dios para el final de la historia de la iglesia se va a derramar en esa nación. Uno de ustedes tiene que estar en ese clamor del 12 de octubre, porque uno de ustedes tiene que llevar este mensaje. Y ellos comisionaron a uno de los hermanos para que viniera a Venezuela. Cuando llegó a Maiquetía, cuenta él, y bueno, en medio del mover de Dios hay cosas hasta cómicas, ¿no? Porque cuenta él que cuando este hermano norteamericano llegó a Maiquetía, le preguntó a la gente ahí dentro del aeropuerto que dónde quedaba la chiva de Coa, que él tenía que ir a la chiva de Coa. Y todo el mundo le decía, aquí no existe ninguna chiva de Coa. Pero a uno de ellos se le prendió el bombillo y le dijo, será Chivacoa. Ahí se me fue el Chivacoa. ¿Será Chivacoa? Sí, eso mismo. Y cuenta mi hermano pastor que ese día, 12 de octubre, llegó este gringo con una palabra de Dios para Venezuela. Y seguí hablando con este hermano y él me cuenta que ese día, uno de ellos dijo, hermanos, el Señor me hace sentir que va a caer fuego del cielo y va a consumir los altares de María Leonza en la montaña de Sorte. Vamos a orar para que esos altares sean consumidos por el fuego. Y cuenta él que comenzaron a orar porque fueran consumidos esos altares. Y ese día cayó fuego de Dios. Hermano, tan cierto es que la prensa del día siguiente reflejó el hecho de lo que había ocurrido en la montaña del Sorte. Miles de sacerdotes y sacerdotisas, miles de seguidores de Satanás bajaban de la montaña del Sorte quemados. En las clínicas y en los hospitales donde los atendían, les preguntaban qué habían pasado y ellos eran herméticos, no comentaban nada, pero el pueblo de Dios sí sabía lo que había pasado. Había descendido fuego de Dios y había consumido esos altares satánicos. Era una señal, era un presagio para esta nación acerca de las cosas grandes que van a venir. Uf, Dios es tremendo. Dios es tremendo. ¿Y saben qué, hermanos? Se ha venido dando un proceso demasiado doloroso. Y estamos en medio de un mundo cuya sociedad ya hizo metástasis. La sociedad ha entrado en un cáncer generalizado de inmoralidad y de perversión. En días pasados veía un video que me impactaba, hermanos, de una marcha feminista en la República de Argentina. Y me impactaba el video, hermano, porque las mujeres marchaban desnudas, algunas sin sostenes, otras totalmente desnudas. Y cuando veían a un hombre, sin conocerlo, porque ciertamente hay machistas y no estamos a favor de eso nunca. Hay hombres que golpean y jamás, y mucho menos como cristianos, vamos a estar a favor de eso nunca. Jamás de los jamases. Pero veían hombres parados en la calle, hombres que ni ellos conocían, y los escupían. ¡Malditos hombres! ¡Los odiamos! Y era una blasfemia y una cuestión. Y yo me quedaba asombrado, hermano, de lo que yo estaba viendo. Hay una degradación de la sociedad, hermano. La sociedad ha hecho metástasis. El mal se ha regado, el cáncer ha avanzado.
Y solo algo, hermanos, solo algo va a permitir que se refleje la gloria de Dios en esta tierra. Y es la iglesia de Cristo. Y solo algo va a marcar la diferencia, un avivamiento. Amén. ¿Sabían, hermanos, que tan degradada está la sociedad que, no sé si ustedes recuerdan una famosa novela, y no me diga que no la vieron, yo la vi hace años, pero la vi hace años. Una novela que se llamó, muy famosa, una novela colombiana muy famosa que se llamó Café con aroma de mujer. ¿Sí la recuerda? Ah, sí, dice mi hermana. Café con aroma de mujer. Aló. Ok. Resulta que esta actriz, que fue la actriz principal, Margarita Rosa de Francisco, en estos días dio unas declaraciones donde dijo: yo no creo en ningún Dios inmundo. Y hace como 3 días volvió a dar una declaración donde dijo: me voy a burlar hasta el cansancio de ese Dios justiciero del que hablan los fanáticos. ¿Saben, hermanos? Leí anteayer también una noticia de un hombre en Nueva York, que le pide a la ley que le permita casarse con su hijo. ¿Saben, hermanos? Leí una noticia también en el transcurso de esta semana acerca de 250 presos en los Estados Unidos que están exigiendo ser llevados a cárceles de mujeres porque ellos se consideran mujer. Hay presagios, hermano. Hay presagios. Dios le está hablando al pueblo, hermano. Dios te está hablando a ti en el corazón. Dios viene desde hace tiempo confrontándote, como me está confrontando a mí. Dios viene desde hace tiempo hablándote, como me está hablando a mí. Dios viene desde hace tiempo hablando, diciéndonos. Y quiera Dios, le pido a Dios, le suplico a Dios. Me quebrantaba esta semana y le pedía perdón a Dios. Y le pido a Dios que nosotros no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos está dando. ¿Saben, hermanos? Leí ayer de que en la bajada de Tazón perdió el control y se volteó un camión de cerveza. Y qué grosería, hermanos. La gente así, no viendo a ver qué le pasó al chofer, robándose la cerveza. Hermano, con la crisis que tiene esta nación, es una nación que no quiere entender el mensaje que Dios le está dando. Ya no podemos hablar blandito. No podemos endulzar el oído de las personas. Hay un mensaje de urgencia de parte de Dios para esta nación. Porque ahora viene el segundo paso de Dios. Ha dejado un trayecto, un tiempo para que se arrepientan, pero no se han arrepentido. Ahora viene el segundo paso de parte de Dios. Viene un juicio tremendo para nuestra nación. Yo no quiero decir estas cosas desde un púlpito, pero Dios me las pone. Pero Dios me las pone. Usted sale en las noches, hermano. Los fines de semana, bueno, cualquier día de la semana. Y todavía hay gente con sus carros a todo volumen y tomando cerveza. Hay una indiferencia total. Yo digo, Dios mío, los venezolanos están siendo perseguidos y aún los matan fuera del país. Están pasando dificultades.
Dios mío, un cartón de huevos valía 3 millones, se saltó a 10 millones de bolívares un cartón de huevos. Dios mío, hay gente, hay familia que está aguantando hambre. Dios mío, estamos viviendo la situación histórica más difícil de la nación y todavía no podemos entender la gravedad del asunto. Todavía no podemos entender que Dios nos está haciendo un llamado a la humillación, al clamor y al gemido delante de su presencia por esta tierra. Bendito sea el Señor. Me decía un hermano pastor de Caracas que en Caracas, desde que comenzó la pandemia hasta ahorita, varias iglesias han cerrado. Y le han dicho a las ovejas que traten de buscar otras iglesias porque ellos ya no pueden abrir. Varias iglesias han cerrado en Caracas. Y esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano. Dios prometió un avivamiento para los últimos días, pero Dios está esperando la búsqueda de cada uno de nosotros. La búsqueda de cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, ser cristianos, como le decía al principio, ser cristianos no es que no vayamos a tener problemas. Ser cristianos es que Dios está con nosotros. Hermanos, se están comenzando a dar casos en diferentes partes del mundo porque ya se perdió el temor de Dios, hermano. Se están dando casos en diferentes partes del mundo donde entran locos a la iglesia y acuchillan al pastor en plena predicación. ¿Han visto esas noticias o no las han visto? Se están dando casos de gente que entra y le echan candela a una iglesia porque sienten odio hacia la iglesia, hermano, hacia el cristianismo, porque el cristianismo le confronta su pecado. ¿Se han dado cuenta de esas noticias, hermano? Estamos viviendo un tiempo increíble, hermano, y Dios nos dijo que aún Él iba a estar en medio de nuestro dolor, aún en medio de la persecución, hermano. Hermano, el mensaje de Dios es que nos revistamos de Él para poder tener la valentía acerca de las cosas que han de venir. Aún muchos de nosotros van a ser perseguidos en tiempos futuros. En tiempos que están por venir, muchos de nosotros habremos de ser perseguidos. Muy probablemente dentro de la iglesia entrará gente. Yo no lo sé, hermano, pero Dios está preparando al pueblo a la santidad, hermano. Dios está haciendo un llamado a la santidad, hermano. Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento. Y escúchenme esto, hermano. Escúchenme esto. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora escúcheme, mi hermano. Yo he leído muchas veces este versículo, pero hubo una parte de este versículo donde Dios me tocó. Y fue, y si mi pueblo... Hermano, no esperemos que la gente del mundo cambie. El que se tiene que humillar es ¿quién? Mi pueblo, dice el Señor. Mi pueblo es el que se tiene que humillar, hermano. Es un tiempo de Dios para nosotros. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual es mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos cerca de grandes moveres de parte de Dios en nuestra tierra. ¿Saben? Dios, el pueblo de Israel había sacado a Dios de su corazón. Y estoy terminando. El pueblo de Israel había sacado a Dios de su corazón. Y cuando leemos en el libro del Apocalipsis el mensaje a la Odisea, que es el mensaje a la última iglesia, la iglesia de los últimos tiempos, dice, he aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Dios estaba fuera de la iglesia, no adentro. Y le estaba pidiendo a la iglesia que por favor le abriera. Ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. No necesariamente es el mensaje para usted, hermano, pero es el mensaje que Dios le dio a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando. Hermano, no endurezcamos nuestros corazones. Permitamos ese mover de Dios en nuestras vidas. Yo sé que el mensaje es duro, hermano. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero fue lo que Dios puso en mi corazón. Están pasando los días y mi pueblo no entiende lo que se está viniendo. Están pasando los días y mi pueblo está posponiendo la oración. Y me lo hablaba a mí, hermano. Están pasando los días y posponemos, y mi pueblo está posponiendo la búsqueda de mi rostro. Pasan los días y está posponiendo el ayuno y la oración. Quiero a mi pueblo quebrantado. Quiero a mi pueblo humillado en mi presencia. Porque aquí vienen días duros. Vienen días duros. Viene un mover fuerte. Pero yo quiero levantar a mi pueblo. Es la mano mía en esta nación. Es el cuerpo mío en esta nación. Bendito sea tu nombre, Señor. Puestos en pie, hermano, vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, yo no quiero que ninguno de ustedes tenga la sensación, porque en mi corazón no está, de que estoy señalando a alguien. Yo quiero que en su corazón quede la sensación de que hay un mensaje de urgencia de parte de Dios para la iglesia. Eso sí es lo que quiero que se lleve en el corazón. Pero no quiero que se vayan pensando, ¿y ese qué se cree? ¿Y cómo estará él? No, mi hermano. Si usted quiere señalarme, hágalo, mi hermano. No, yo no tengo problema con eso. Pero lo que sí me importa a mí como hombre de Dios que soy es que se lleve esto en el corazón, hermanos. Dios está llamando a la santidad. Y el hecho de que por años Dios ha mantenido su misericordia y no ha ejecutado juicio sobre mi vida, no significa que nunca vaya a ocurrir. El pueblo de Israel pensó eso. Pasaron muchos años sin Dios y ellos pensaron que nunca iba a ocurrir nada hasta que llegó el día y los sorprendió. El hecho de que las cosas que a veces cometemos en secreto, nadie las sepa, no significa que Dios no va a hacer nada. Se acerca el tiempo, hermanos, y Dios lo que está llamando es al arrepentimiento. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Oremos. Cierren sus ojos, amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Altísimo. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo sé que hay oposición del enemigo, Señor amado, pero en tus manos está todo, Señor. He echado, Señor, lo que tenía que decir, Señor. Y a ti te glorifico, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor amado, mira el corazón de tu pueblo. Algunos están heridos con mucho dolor. Consuélales, Padre, y sánalos, Señor amado. Al que esté endurecido en su corazón con respecto a un pecado, quebrántale, Señor. Y oh Dios, sacúdale, Señor, para arrepentimiento, Señor amado. Al que está triste, Señor amado, dale una palabra de esperanza, Padre mío. Pero aquí está tu grey, Señor. Pongo tu grey en tus manos, Jehová. Sé que nos has escogido como nación para algo grande, para algo hermoso. A ti te plació escogernos como nación para algo hermoso, Señor amado. Y por eso yo te doy gracias, Señor amado, porque nos has puesto algo grande, pero también nos pusiste un reto en las manos, Señor. Ayúdanos, Señor, para vencer ese reto que que tú has trazado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora quiero pedir, por favor, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, y Dios ha hablado a su corazón, quiero que levante su mano y diga:
Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Hay alguien acá? Lo hay, lo hay. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me les guarde. Por encima de todas las cosas, hermanos, algo ha puesto Dios en mi corazón y algo me ha enseñado Dios. Amarlos, hermanos. Y los amo, mis hermanos, los amo de todo corazón. Los amo. Y le pido a Dios la bendición sobre sus vidas. Pero en ese amor que les tengo, hermanos, es tiempo de búsqueda, hermanos. No se conforme con lo que ha dado, porque Dios quiere más. Dios te quiere entregar algo en la intimidad, pero apenas visitamos y salimos, dice el Señor. Dios quiere darte algo más en la intimidad. Está atento a lo que Dios quiere darte. Y es tiempo de entrega, mis hermanos. Dios me los bendiga.